Muy bien, buenas noches para todos, queridos hermanos. Estamos contentos de estar aquí en la iglesia. Vamos a estudiar un nuevo capítulo del libro El Camino al Trono de Dios, ya el tomo 3, los últimos capítulos que estamos repasando. El tema de hoy se titula La Iglesia de los Primogénitos. ¿Cuál será la Iglesia de los Primogénitos? Ustedes se preguntarán. Acá en Libertador tenemos la iglesia, o lo que se entiende, o lo que se conocía como la Iglesia de los Jubilados, la Iglesia de los Médicos, la iglesia de los que trabajan en el sanatorio, la iglesia de los que trabajan en la UAP, ¿sí? Pero ¿cuál es la iglesia de los primogénitos, no? Bueno, vamos a ver allí que, así como hemos visto en las últimas semanas, si dividimos la historia de las iglesias en las etapas en las cuales Dios fue conduciendo el plan de salvación, sabemos que la iglesia del atrio fue la iglesia de carácter hebreo, la iglesia del lugar santo fue la iglesia cristiana, la iglesia del lugar santísimo es esta iglesia, la iglesia remanente, la iglesia adventista, que tiene un mensaje para el tiempo del fin, pero no es la última, sino que la iglesia siguiente, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de los salvados, de los redimidos. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué de los primogénitos, ya vamos a explicarlo enseguida. El juicio investigador, el juicio previo al advenimiento de Jesús, se hace justamente sobre la casa de Dios. Bueno, viendo que los que están registrados en el libro de la vida sean dignos de la profesión de fe que han hecho en Jesús. Y cuando se cierra el juicio, los nombres que no hayan sido borrados del libro de la vida en ese juicio serán trasladados, ¿dónde? A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Vamos a ver allí Hebreos 12:22. Allí vamos a entender por qué esta iglesia de los salvados puede ser también conocida como la iglesia de los primogénitos. Hebreos 12:22. Nos va a decir allí algo muy interesante. Fíjense, 12:22. Ustedes se han acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Describe allí la iglesia, la reunión, la congregación de todos los salvados de todos los tiempos, desde el tiempo de Adán hasta el último tiempo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo y toda época. Es la iglesia de los primogénitos, ¿por qué? Porque es la iglesia que está reunida por Jesús, el primogénito, y si es primogénito, en la Biblia sabemos que el primogénito es el heredero, y el primogénito es el principal. O el primogénito podía ser el segundo hijo, el 10º hijo, el número 11, como fue el caso de José, que fue primogénito siendo el hijo número 11, ¿verdad? Bueno, los que son de Jesús son del primogénito y forman parte de esta iglesia, la iglesia de los salvados. Cuando el Hijo de Dios dejó el cielo y comenzó su misión en la tierra, se cumplió la profecía de Miqueas 5:2, que decía que él vendría y nacería en Belén. Juan 24, ¿sí? Que hablaba que el santuario sería inaugurado con la ascensión de Cristo. Cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo, comenzó su obra de juicio previo al advenimiento, se cumplió la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, comenzaba la obra de juicio. Cuando Cristo sale de ese lugar, del lugar santísimo, termina el juicio, se cumple la profecía de Apocalipsis 8:3 al 5. Es decir, que todas esas profecías marcan el paso de Cristo a alguna etapa importante del plan de salvación. Viene a la tierra, o sea que ingresa al atrio, figuradamente del santuario terrenal. Pasa al lugar santo, Daniel 9:24. Pasa al lugar santísimo, Daniel 8:14. Sale del santísimo, termina el juicio, Apocalipsis 8:3 al 5. Todo esto es importante porque de alguna manera nos habla de la progresión del plan de salvación, que es un plan que se cumple paso por paso y a su tiempo. ¿Qué piensa entonces cuando termina el juicio en el lugar santísimo? ¿Terminó el juicio? ¿O terminó esa etapa del juicio? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, vamos a ver allí, Apocalipsis 26, vamos a ver que nos dice algo importante. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, que ahí comienza una obra diferente, que es la obra de corroborar que Dios ha sido justo
en salvar a algunos sí y a otros no, según la decisión que cada uno haya tomado en su vida. Ahora, Cristo es el primogénito. Nosotros sabemos que Cristo es el primogénito por Colosenses capítulo 1, versículo 15, es el primogénito de toda la creación, es decir, el principal de toda la creación. Nosotros somos conformados a la imagen del Hijo, por lo tanto nosotros somos de Jesús, formamos parte de ese grupo que lidera el primogénito. Él tuvo poder para entregar su vida y para volverla a tomar, eso nos dice Juan 10:17. Él se convierte en primicia de los que durmieron. ¿Por qué primicias? No fue el primer muerto del mundo. El primer muerto del mundo fue Abel, pero él fue el principal muerto del mundo. ¿Por qué? Porque gracias a su muerte, todos los muertos un día pueden resucitar, ¿verdad? Así que Jesús no fue el primer muerto, tampoco fue el primer resucitado, pero es el principal muerto y el principal resucitado. Por esa razón nosotros tenemos esperanza. Bueno, en virtud de todo esto, entonces Cristo, el primogénito, se convierte en la cabeza del grupo, de la congregación de los salvados, de la iglesia de los primogénitos. Él entonces, dice Romanos 8:29, es el principal de una gran hermandad. Dice una versión así de Romanos 8:29, que también podemos leer de vuelta. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver allí cómo Jesús se convierte en el principal líder de la humanidad. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Jesús es el principal entonces de la humanidad, el principal líder de la humanidad, el hermano mayor de una raza de salvados, el principal de la familia de Dios renovada y redimida, que se unirá a Él y serán uno como Jesús oró y pidió al Padre poco antes de su muerte. Ahora, en esta membresía de la iglesia de los primogénitos, tenemos que estar nosotros anotados ¿dónde? En el libro de la vida y permanecer allí. Fíjese dónde son anotados los que no permanecen en el libro de la vida. Jeremías 17:13 nos habla un texto muy interesante, poco conocido, pero muy poco leído también, pero muy claro. Nos dice allí, fíjense, 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos ¿dónde? En el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Así que somos escritos en el libro del cielo o somos escritos en el polvo de la tierra. Somos escritos con Cristo allí en el registro celestial, o tenemos que ser escritos en la tierra que pronto será renovada. Que hemos leído Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, y entonces vemos que la membresía de la iglesia de la Jerusalén celestial es una gran multitud que nadie puede contar, integrada por personas de todo tiempo y de todo lugar, pero que han aceptado a Jesús como su Salvador o han sido fieles a la luz que Dios ha hecho brillar en sus conciencias. Pero no es este el grupo total, porque hay un último grupo que se añade, que es el último grupo que el Señor salva y redime, de todas las generaciones que han sido salvadas, que han vivido sobre la tierra y que Dios ha redimido por los medios que Él ha elegido, por testimonio, por su palabra, por mensajeros. Dios sabe cómo, Él es poderoso para salvar. Pero este grupo tiene un desafío enorme y vamos a ver Daniel 2:1 cuál es el desafío que este grupo tiene. Un desafío que es el mayor que ningún grupo ha tenido, pero Dios le va a dar gracia para superarlo. Dice Daniel 2:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero hay uno que está de parte de los hijos del pueblo y ese es Jesucristo nuestro Salvador, que también estará de parte de este grupo, que afrontará circunstancias extremas y muy difíciles, pero podrá permanecer fiel porque el Señor le va a dar su gracia y su compañía para que así sea. En las circunstancias más desfavorables, más duras, esta generación podrá entonces salir triunfadora. Bueno, fíjense ustedes las diferentes responsabilidades que ha tenido la Iglesia de Dios a lo largo de la historia.
¿cuál fue la misión de la iglesia del atrio? La misión de la iglesia del atrio, la iglesia hebrea, tuvo que presentar al Dios verdadero en contraposición con el Dios, con los dioses falsos, con los dioses paganos, ¿no es cierto? Esa fue la misión de la iglesia hebrea, el Dios creador, que es Dios porque es creador, cuando los otros son solamente estatuas, sin vida. La misión de la iglesia cristiana fue presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, crucificado, resucitado y ascendido al cielo. La misión de la iglesia remanente, nuestra iglesia, es la de, poder proclamar el mensaje del juicio, el contexto de las profecías, el mensaje del santuario y del evangelio restaurado a su pureza original, todo eso proclamando las señales de la pronta venida de Jesús, ¿sí? Un mensaje muy completo, muy abarcante, muy profundo y, muy urgente también, por supuesto. ¿Cuál es la misión de la iglesia del primogénito? Ya están todos salvados, ¿sí? Un grupo salvado, otro grupo que no lo será. ¿Cuál es la misión de la iglesia de los primogénitos? Bueno, tienen ellos que cumplir una etapa importante en el plan de salvación, que es el juicio o revisar los juicios de Dios, que corroboran justamente que Él ha sido justo al salvar a un grupo sí y a otro grupo no. 1 Corintios 6:2 dice que los santos juzgarán al mundo, incluso los ángeles perdidos, claro que sí. Y como ninguna otra cosa, esta experiencia va a aclararles a los redimidos, que Dios ha sido bueno y pueden estar tranquilos que en el cielo no hay nadie que esté salvado por error o esté condenado fuera del cielo, condenado por error. Todos los casos serán revisados. Incluso cuando haya casos de parientes, amigos, Dios entonces va a explicar, dar todas las explicaciones, está todo allí listo para que entonces no haya más llanto, ni clamor, ni dolor, todo esté aclarado, todos encuentren consuelo y tranquilidad de que Dios es fiel y justo. Y después termina el juicio y entonces, ¿qué hacemos? O todo el tiempo estamos nosotros revisando el juicio de Dios, ¿sí? La Biblia dice en Isaías 65:66 que tendremos casas para edificar, podremos disfrutar de la obra de nuestras manos, no trabajará para que otro robe o para que otro expropie o para que otro se abuse. Será entonces algo maravilloso porque podremos disfrutar de la obra de nuestras manos. ¿Cuánta gente hoy hay que se esfuerza, lucha y, se pierde su obra o su capital por un problema económico o porque otro le roba o porque se enferma y muere y no puede disfrutar la obra de sus manos? Eso no pasará en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios tiene para sus hijos. Y también podremos disfrutar de una escuela maravillosa, en la cual Jesús será el maestro, el predicador, y podremos ir cada semana, cada sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, no solamente a disfrutar del árbol de la vida, sino también podremos ir a aprender de la escuela donde Jesús nos va a enseñar. Así que en la iglesia de los primogénitos pueden participar todos aquellos que aman a Jesús. No solamente Roberto porque es primogénito de su familia o yo porque soy primogénito de la mía, sino todos aquellos chicos y grandes que acepten a Jesús pueden ser parte de la iglesia del primogénito principal y de aquellos que son de ese grupo. Por eso podemos nosotros decir como Pablo que si miramos a Jesús, nos está reservada ¿qué cosa? La corona de justicia que Él va a entregar en aquel día a todos aquellos que aman y se preparan para esa venida. Que Dios nos siga ayudando a prepararnos día a día, poniéndole al primero, para también ser un día parte de esa iglesia del principal. Jesús, el principal de la iglesia de los redimidos.